Buenas tardes. Mi nombre es Vicky Cortés Ramos y vengo de Costa Rica, de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. Mi ponencia hoy tiene que ver con procesos de formación, procesos de creación, con el tema educativo, con el tema del cuerpo, la danza y por supuesto la visión paradigmática. Pongo varias citaciones para comenzar. En una me atrevo a leerla en inglés de la gran coreógrafa de la danza teatro del siglo XX, Pina Bausch, que dice: I am not interested in how people move, I am interested in what makes them move. Yo no estoy interesada en cómo la gente se mueve, yo estoy interesada en qué los hace mover. Tengo otra cita del gran poeta chileno, el gran antipoeta chileno Nicanor Parra, que dice: no perder el idioma patrio. Y voy entonces a comenzar los apuntes sobre estas prácticas creativas y procesos formativos en danza. Yo tengo muchos años de ser académica, profesora, docente en áreas de la técnica, de la danza contemporánea, en el área de la metodología, de la danza contemporánea, en el área de la composición, de los talleres de expresión y composición. Y he trabajado también en investigación cualitativa. Y bueno, de alguna forma, las preguntas que van surgiendo en los procesos de mediación con los estudiantes, las preguntas que van surgiendo desde la mirada no solo formal, formativa, sino también desde donde nos estamos preguntando el para qué de nuestro hacer. Sabemos el valor de lo que significa la incorporación de la enseñanza de la danza, no solo en las escuelas superiores de arte o las universidades, sino en cualquier ámbito de la educación escolar. Como lo señalaba férreamente el señor Rudolf Laban en la introducción de su libro Danza Educativa Moderna, la pregunta que él se hacía y que considero deberíamos volver a formular y reformular es la misma, pero ahora desde el lugar en que nos encontramos. ¿Cuál es ahora nuestra necesidad? ¿Cuál es ahora el momento en que estamos para comprender cómo podemos responder a esta pregunta vigente, siempre vigente? Dice el señor Laban, abro comillas: ¿cómo procederemos? Ofrecen los vestigios del histórico arte de la danza una base adecuada sobre la cual construir la nueva enseñanza de la danza en la escuela, o necesitamos, en nuestra compleja civilización moderna, de un nuevo enfoque del problema? En estos apuntes quisiera entonces referirme en el contexto o al contexto de las escuelas de arte, en particular desde mi hacer, desde la danza, articulado por supuesto a la noción de formación-creación. Esta idea de lo formativo y esta idea de lo creador. ¿Cómo se encuentran o desencuentran esas dos nociones del hacer, del aprendizaje, del conocimiento y de la experiencia? ¿Es posible hablar de formación en un acto creador? El hecho escénico como expresión artística se basa intrínsecamente en diversos componentes y posibilidades expresivas. La separación, la segmentación es en realidad un contenido disciplinar especializado que tiene en estas escuelas la intención de una formación. En este sentido, los procesos creadores, a la hora de que se realice una experiencia creadora, todos estos aspectos disciplinarios segmentados están conjugados, ¿sí? En un mismo tiempo, en un mismo espacio, en una misma experiencia.
O sea, todos están de alguna forma fusionados y los límites, las fronteras entre cada uno de ellos no se puede configurar, no se puede abstraer de una forma definitiva, de una forma unívoca, de una forma segura, porque no se pueden diluir, están absolutamente juntos en la práctica, indisolublemente juntos en la práctica. Esto puede funcionar solamente, digamos, cuando uno quiere estudiar, digamos, un determinado componente, mas a la hora de la experiencia, esta conjunción no se puede separar, ni se puede delimitar. Es relativamente reciente este fenómeno de la especialización disciplinaria, sobre todo en Occidente, nos comenta el profesor Alejandro Cardona, en donde se produce un nivel de autonomización de la práctica. Esto también sucede en la práctica dancística, por supuesto. Así, aunque la creación es la fuente primera para forjar la ideación dancística y todas sus posibles expresiones, ramificaciones, en el ámbito formativo se excluye la interacción con la experiencia de la persona como individuo y más aún la experiencia de esa colaboración que existe entre personas y todo lo que nos puede rodear como estímulo, como condición cultural, social, emocional, etc. Desde las culturas tradicionales hasta nuestros días, este proceso disciplinar que impone la metodología de lo formativo, aislada de la experiencia en activa, es un término que propone el señor Francisco Varela y es una forma de orientar para designar la creciente convicción de que la cognición no es la representación de un mundo predado por una mente predada, sino más bien la puesta en obra de un mundo y una mente a partir de una historia de la variedad de acciones que un ser realiza en el mundo. La palabra entonces en activo es esta nueva orientación para designar lo cognitivo que nos otorgó Francisco Varela. Me interesa mucho utilizar esta palabra porque habla entonces del proceso de la experiencia como la forma en que representamos esta variedad de posibilidades y de acciones que estamos realizando en un acto creador. Esta autonomización disciplinar ha tendido a crear una desintegración, una separación entre el valor que se le da a lo que se asimila desde la información externa y el valor que se le da a lo que se percibe desde la propia experiencia, de la aprehensión y transformación de lo que se recibe. ¿Cómo no tomar en cuenta la ineludible y voluble condición del receptor como clave, aceptando el espacio formativo como un proceso plural y multifacético y sobre todo contextualizado en nuestra contemporaneidad? Esto no significa que dejemos de reconocer que la autonomización disciplinar y las informaciones que ya vienen organizadas desde algún lugar, que es también importante comprender, o sea, cuál es la mirada que se está estableciendo desde esta conformación de conocimiento, desde dónde viene esta mirada y por supuesto si esta mirada corresponde en algún lugar al para qué de nuestras propias necesidades. O sea que al mismo tiempo reconocer esta autonomización disciplinar e informaciones organizadas siempre problematizadas desde esto que acabo de plantear, pero que contemplan la idea de lo formativo y que también esto mismo posibilita nuevas búsquedas y posibilidades y también lógicas del trabajo y de las diversas necesidades creadoras. O sea, no es que vamos ahora a obviar todo ese conocimiento organizado que recibimos, pero sí cómo interaccionamos con ello.
Es necesario generar una interacción de lo formativo y lo enactivo, el concepto de Varela, en donde lo formativo no absorbe el tímido vislumbrar de una válida trama creativa personal y en donde no se pierde el idioma patrio, como dice el antipoeta Parra, permitiendo una perspectiva que permita, valga la redundancia, una ampliación de la idea del conocimiento dentro de la academia. La transdiversidad no es suma, sino que comprende, religa, reúne e incorpora lo que soy y lo que pienso. No es aislado, sino relacionado. Y si pensamos un poco más lejos en el fenómeno estético de una obra, podríamos decir que la belleza, entre comillas, no se representa a sí misma, no vale en sí misma. Necesitamos de la comprensión del otro, que es capaz de ver esa belleza, de sentirla a su manera. Sin el otro que descubre lo bello de un acto, de una obra, no existe esa belleza. Sin ese acto de comunicación profunda, no hay esa experiencia estética y no hay esa experiencia ética. Si aterrizamos esto a la contemporaneidad, podríamos dar la oportunidad de ubicar un contexto que nos sea propicio en tiempo, en espacio y en percepción de la realidad que nos tocó. ¿Cuál es nuestra belleza aquí y ahora? ¿Cuál es ese valor que debe ir cambiando en coherencia desde la existencia que nos toca experimentar, que nos toca vivir? Sin por esto caer en la idea representacionalista. Pero es la persona que permite el valor de lo bello y eso debe ser útil en un sentido amplio para los que estamos haciendo la experiencia artística y para los que están viviendo ese acto profundo de comunicación. El arte es una mediación, es un alimento. ¿Cómo podemos lograr esa lectura colectiva? ¿Cómo dialogar con un concepto de lo formativo entonces que nos permita reconocer la variedad y manifestaciones de los complejos procesos de interrelaciones e influencias que surgen? Y por otro lado, hay que sumar que al interior de las disciplinas ha habido una ampliación conceptual y práctica en donde los límites establecidos históricamente para definir los ámbitos disciplinarios se han disuelto con distintos grados. Así encontramos danza, encontramos teatro, encontramos performance, encontramos living art, encontramos escultura viva, encontramos tránsitos donde solo se puede concebir una mirada más integradora, una mirada que pueda abarcar las diversas posibilidades. Esta idea especializada en lo formativo tiene que tener un peso menos determinante. Incluso el mismo concepto tan usado y tan en boga de interdisciplina tendría que definirse según las distintas búsquedas que surgen a buscar su forma. En el caso de la relación entre formación y creatividad, reconocer una ortodoxia permitiría comparar una práctica pasada con una actual. La experiencia no hace eso, es diferente, pues su modo de reflejar depende de la propia constitución, del propio contexto, de las propias categorías desde donde uno está construido y, por supuesto, desde la vivencia. Lo subjetivo, entramado a la práctica, a los estilos, es imposible de obviar, como a veces pretenciosamente imponemos en las universidades o en las escuelas formativas este concepto, ¿no?, de objetividad. No se puede acceder a la ortodoxia en sí misma. Cada persona la percibe e interactúa con ella de forma diferente. ¿Cómo se puede imponer una percepción pura, entre comillas, que no acepta un acceso mediado por la experiencia del que la recibe? ¿Por qué es correcta, entre comillas, una representación preestablecida?
¿cómo podemos compararla o definirla como mejor a priori, a partir de una percepción que todavía no toma forma? Si el arte es un acto creador que se enfrenta a algo que no conoce y que se crea en el momento, ¿cómo la idea formativa puede imponer previamente una noción de lo que es correcto, de lo que es la representación que debe ser? Son contrasentidos. No podemos obviar que la epistemología tradicional tiene su base en aseveraciones previamente legitimadas. Esta visión unívoca no excluye a las escuelas de arte en su episteme, aunque resulte ser paradójica dentro de la misma naturaleza del fenómeno artístico. Ser conscientes de esto podría permitir formular otras relaciones para ampliar los límites de nuestra visión de las prácticas tradicionales, ortodoxas, miméticas. Por ejemplo, usándolas como medio para interactuar dinámicamente y no como medio de regulación física y mecánica, y tomando en cuenta el modo en que se da, que nos permite comprender su eficacia o falacia en relación a la potencia de nuestra búsqueda contextualizada. En este sentido, habría que contemplar significativas y diferentes formas de entender y de concebir de experiencias diversas, desde la danza contemporánea, desde la danza escénica y desde las diversas formas de indagaciones, metodologías, creaciones en el contexto. Y también, por supuesto, reconociendo la experiencia, el bagaje y la herencia que recibimos de importantes, grandes artistas del fenómeno escénico contemporáneo. ¿Por qué debemos de valorar esta particularidad? ¿Por qué tomar en cuenta artistas del fenómeno escénico contemporáneo desde cualquier tipo, digamos, de forma expresiva? Esto es para no olvidar que cada persona se relaciona con el mundo desde su cuerpo, desde su contexto, desde su cultura, desde sus valores, desde sus emociones, desde sus intereses, desde su inteligencia, y que es desde allí que se potencia su expresión. Aceptar la dinámica vincular en los diferentes dominios de la existencia y no asumir al sujeto como un receptor pasivo de una transmisión de información. Como menciona Francisco Varela en su libro Conocer, abro comillas, el mundo no es algo que nos haya sido entregado, es algo que emerge a partir de cómo nos movemos, tocamos, respiramos y comemos. Pareciera algo como básico, como ya sobreentendido, pero habría que saber si en los procesos formativos, sin ser por supuesto ilustrativos en este sentido, podemos recibir esta complejidad, esta dinámica de vínculos y dominios que comulgan y que se conflictúan también en la existencia, y no solamente a un sujeto capaz de reproducir algo o de transmitir una información que recibe. Es importante el diálogo abierto con diferentes expresiones, acciones encarnadas, como las denomina Denis Nachmanovich, escuelas o corrientes de danza contemporánea y del arte. Esta base referencial se irá enriqueciendo en un proceso permanente de información y de experiencia viva. Esta interacción no tendrá un carácter cronológico o un carácter histórico, ni teórico ni metodológico, sino cualitativo, en función de la dimensión creadora. Muchas escuelas de danza han trabajado en la idea formativa diversas metodologías o técnicas como parte del desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en general, lo formativo técnico se ha enfocado desde una condición de entrenamiento concreto, y no como algo que es parte integral de una dinámica de interacción que determina potencia y da coherencia o ayuda a dar coherencia o ayuda a direccionar una coherencia expresiva en un proceso de creación o en un proceso de interpretación, y que va más allá de ser un elemento meramente formativo.
no sé y puedo hacer. Esta lógica, que es más funcionalista, va en demérito de procesos cualitativos de investigación, de procesos cualitativos de creación, que permiten profundizar en la naturaleza íntegra del crear, ya sea como coreógrafo, ya sea como bailarín intérprete, ya sea como performer. Así, entonces, la presente reflexión busca dialogar desde estas dos preguntas. ¿De qué manera se ha transformado la interacción entre formación y creación artística contemporánea en los procesos formales de educación? Y la segunda es, ¿cómo podemos incorporar ese bagaje dentro de las problemáticas fundamentales del proceso creativo en nuestro contexto educativo? Para dialogar con estas preguntas falta enfocar una gama amplia de visiones. La interdisciplinariedad, el performance o cualquier otra práctica no representan en sí misma una virtud ni un defecto, sino algo que nace de una necesidad concreta y que constituye la naturaleza misma de un proceso. Las referencias son el señor Rudolf Laban de la danza educativa moderna, la filósofa, teórica, epistemóloga, científica Denis Nachmanovich, el señor Francisco Varela y por supuesto muchos otros como Dussel, como Spinoza, como Alejandro Cardona. Muchísimas gracias.